Hoy vamos a retomar el tema 4 de Física y Química, la teoría atómica. Lo dejamos antes de irnos, el día 13 de marzo, lo dejamos por el punto 2. Vimos el punto 1 de teoría atómica y el punto 2 los modelos atómicos. Cuando llegó el día 13 decidí que era mejor hacer otro tema, pensé que íbamos a estar menos tiempo en casa y una vez que hayamos visto el tema 9 de energía, he pensado retomar este tema y que no se quede a media, sino terminarlo. ¿Vale? Pues entonces hoy martes, vamos a dedicarnos a repasar el punto 1 y el punto 2, que ya lo vimos en clase, corregimos las actividades, pero hoy vamos a repasarlo. ¿De acuerdo? Venga, empezamos. Si os acordáis, el punto 1 estaba en la página 44 de nuestro libro y nos hablaban de las distintas teorías atómicas, o sea, de cómo estaba formada la materia, de cómo se pensaba desde la antigüedad hasta nuestro día de cómo está formada la materia. Entonces ya los filósofos griegos creían que todo estaba formado por la combinación de 4 sustancias: agua, aire, fuego y tierra. Y de estas ya no se podían descomponer y todo lo que existía, toda la materia que existía era combinaciones de estos 4 elementos. En el siglo V a.C., Leucipo y Demócrito postularon la primera hipótesis atómica. ¿Qué quiere decir? Que ellos postularon que la materia estaba formada por átomos, que son partículas muy pequeñas, invisibles, que no se pueden fragmentar en otras más pequeñas. Y a esas partículas le dieron el nombre de átomos. Y no fue hasta 1808, imaginaos, desde el siglo V a.C. hasta el siglo XIX, no se estableció una teoría distinta a la que había establecido Demócrito. Este fue John Dalton el que la postuló, ¿vale? Entonces, tenía 3 postulados. El primero de ellos, que la materia está formada por partículas muy pequeñas que son indivisibles e indestructibles. A estas partículas pues le puso el nombre que el Demócrito le había puesto, átomo. También dijo que cada elemento químico tiene todos los átomos idénticos, pero son distintos a los de otro elemento químico, ¿vale? O sea, que cada elemento químico tiene un átomo, otro que es exactamente igual, pero es distinto a otro tipo de elemento químico. Y lo tercero era que los compuestos químicos estaban formando por la unión de átomos de distintos elementos químicos, ¿vale? En igual o distinta proporción. Posteriormente, otros científicos propusieron que el elemento químico era la sustancia que no se puede descomponer en otra más sencilla. Y el compuesto sí se puede descomponer en otras sustancias más sencillas, ¿vale? A finales del siglo XIX, o sea, en 100 años, se conocieran ya más de 80 elementos químicos, ¿vale? Y también vimos en este punto una técnica que consistía en separar las partes de una sustancia, ¿vale? Pura. ¿Cómo se hacía? Pues bueno, esta técnica se llama electrolisis. Pues lo que se hacía era tener una disolución y se le hacía pasar metíamos un cátodo y un ánodo y se hacía pasar una corriente eléctrica que va del ánodo al cátodo, ¿vale? Desde el negativo al positivo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se descomponen los componentes de la disolución. Aquí tenéis el ejemplo del bromuro de cobre, dibromo de cobre. ¿Qué es lo que se separa? El bromo y el cobre. Entonces el bromo se iría hacia el ánodo y el cobre se iría hacia el cátodo, ¿vale? A este proceso se le llama electrolisis. ¿Qué hicimos posteriormente? Pues después de ver esta teoría, lo que vimos fue las actividades que había en esta teoría, ¿vale? La actividad 5, la 6, la 7 y la 8 hicimos. Aquí las tenéis otra vez. La 5 era que decía los distintos, primero los 4 elementos de la antigüedad: fuego, aire, tierra y agua. La hipótesis de Leucipo y Demócrito, que la materia está formada por átomos, que son partículas muy pequeñas en las que no se puede fragmentar más, ¿vale? A partir del átomo ya no se puede fragmentar más la materia. Y la teoría atómica de Dalton, que la materia está formada por partículas indestructibles e indivisibles llamadas átomos. La 6, que era ese unir con flecha, un elemento químico, una sustancia que no se puede descomponer en otra más sencilla y se uniría con las bolitas verdes. Y un compuesto, una sustancia que sí se puede descomponer en otras más sencillas, que serían las bolitas naranja y verde.
Y la séptima consiste en definir la electrolisis, que es una técnica que sirve para descomponer sustancias puras en sus elementos, haciendo pasar una corriente eléctrica. También hicimos la actividad 8, que consistía en dibujar estas sustancias. El agua, os ponía de ejemplo el agua, un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Pues aquí tenéis el agua, el oxígeno está aquí, y 2 de hidrógeno que se pondrían a los lados. El amoníaco pues sería un átomo de nitrógeno que está aquí, con este sería el símbolo, y 3 de hidrógeno alrededor, 3 de estas alrededor. Así lo dibujamos todo y lo corregimos en la pizarra, ¿vale? El punto 2, que también ya lo habíamos visto, pues son los distintos modelos atómicos que propusieron distintos físicos. Y empezamos con el de Dalton. Dalton dijo que eran indivisibles e indestructibles. Así era un átomo, según Dalton. Posteriormente, el físico Thomson descubrió una partícula que era más pequeña que el átomo. O sea que ya decía que el átomo sí era divisible. Tenía otras partículas más. Estas partículas que descubrió Thomson se llaman electrones. Lo llamó electrón. Y tienen una propiedad que es que tienen carga eléctrica. Vamos a ver algunas propiedades que tienen una carga eléctrica. Carga eléctrica hay positiva y negativa. ¿Vale? Hay los dos tipos de cargas que hay. Las del mismo signo se atraen y las de distintos signos se repelen. ¿Vale? Luego, una carga puede pasar de un objeto a otro objeto. Y por último, a menor distancia que tengamos las partículas, si son del mismo signo, pues se repelen muchísimo y son de distintos signos se atraen muchísimo. O sea, a menor distancia, mayor atracción. O repulsión, depende de la carga que tengan. Así, con esto, se me ha ido la diapositiva. Con esto que hemos planteado, Thomson, al descubrir estos electrones, dijo que los electrones estaban cargados de forma negativa. ¿Vale? Y entonces este era su modelo atómico. Los átomos están formados por electrones que tienen carga negativa y esos electrones están distribuidos a lo largo, alrededor de una esfera que tiene carga positiva. Están como incrustados. ¿Vale? Globalmente todo esto es neutro, porque lo negativo se va con lo positivo. ¿Vale? El modelo de Rutherford. Ya en el siglo XX, finales de XIX-XX, Rutherford, otro físico, elaboró otro modelo atómico, que este es el que más se parece a la realidad, ¿vale? Entonces, dijo que toda la materia estaba acumulada aquí en este centro, ¿vale? Ese centro lo llamó núcleo atómico o núcleo del átomo. Ahí estaba toda la materia. Quien estaba en el núcleo eran los protones con carga positiva, ¿vale? Y alrededor, a lo que llamó corteza, que prácticamente tenía una masa despreciable, no era como si no tuviese masa, lo llamó corteza electrónica, giran alrededor del núcleo y estos electrones tienen carga negativa, ¿vale? Hay el mismo número de cargas negativas que de positivas, con lo que estaría neutro. Posteriormente, por eso digo que es parecido al de Rutherford, lo que se parece a la realidad, se descubrió otras partículas subatómicas, que eran los neutrones, que no tenían carga. Con lo que acaba el modelo que tenemos es un núcleo, ¿vale? Donde están protones y neutrones, protones carga positiva, electrones sin carga, y prácticamente la masa de un neutrón es prácticamente igual que la de un protón. Entonces, en el núcleo es donde está la mayor masa de un átomo, las demás es despreciable. Alrededor estarían los electrones que tienen carga eléctrica negativa. ¿Vale? Y así sería el modelo de cómo es un átomo. Hicimos la actividad 11, 12, 13 y 14. Y la 10 también, perdón. ¿Vale? Que la 10 está en la otra página y por eso no la he dicho. Y las corregimos. ¿Qué características tienen las cargas? Pues las cargas eléctricas pueden ser negativas y positivas. Las de distintos signos se atraen, las del mismo signo se repelen. Pueden pasar de un objeto a otro y a menor distancia mayor es la fuerza de atracción si son de distintos signos o de repulsión si son del mismo signo. La 11 nos dice que describamos el modelo atómico de Thomson. Bueno, pues que el átomo está formado por electrones con carga eléctrica negativa
distribuidos por una esfera de materia con carga positiva. Así, al final, están como incrustados, hemos dicho, ¿no? Entonces, con lo que al final el átomo es eléctricamente neutro. Y luego hace la actividad 13, que era ordenar de menor a mayor la masa de esas partículas. Átomo, electrón, protón y neutrón. Hemos dicho antes que lo que menos, que tiene una masa total, casi despreciable, era el electrón. O sea, en primer lugar iría el electrón. Luego, entre protón y neutrón, el protón pesa un poquito menos. No es que pese, sino que tiene menos masa, ¿vale? Y luego estaría el neutrón. Y por último, claro, el conjunto de todo, que es el átomo. Y la última actividad, la 14, que teníais que dibujar un átomo de carbono con 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, pues dibujaríamos protón y neutrón en el núcleo, dibujaríamos 3 cargas positivas, le ponemos más y al neutrón no le ponemos nada. Y alrededor, orbitando alrededor, ponemos los 6 electrones con carga negativa. ¿Vale? Pues este es el repaso del punto 1 y 2 que ya habíamos visto en clase, pero que quería retomarlo y que nos situáramos dentro del tema 4 de física y química. ¿Vale, chicos? Bueno, pues yo ya os dejo las actividades o la tarea en el Classroom de lo que tenéis que hacer relativo a esto. ¿De acuerdo? Venga. Gracias por todo. Hasta luego.